Hay verdades que no se aprenden en la infancia, ni en la escuela, ni siquiera en los templos del conocimiento que prometen respuestas. Hay verdades que solo se revelan cuando el corazón ha sido abierto a la fuerza, cuando el alma ha sangrado en silencio, cuando la mirada se pierde en el vacío sin poder encontrar culpables, solo cicatrices. Y entre esas verdades tardías, hay una que arde más que las demás: comprender a la mujer demasiado tarde. La mayoría de los hombres caminan dormidos por la vida, creyendo que el amor es un refugio, que la entrega es el camino, que la bondad es suficiente. Creen que si aman con pureza, si se muestran vulnerables, si se entregan sin medida, serán correspondidos con la misma intensidad. Pero la realidad no funciona así. No en este juego. No en esta era. No bajo las reglas que han regido las dinámicas humanas desde que el poder existe como principio invisible. Hoy te voy a mostrar 5 verdades que duelen. 5 verdades que llegan como puñales, cuando ya no puedes devolver el tiempo. Y lo haré a través del lente de uno de los hombres más temidos y respetados de la historia del pensamiento estratégico, Nicolás Maquiavelo. Él no escribió sobre mujeres, pero escribió sobre el poder, sobre la manipulación, sobre la imagen, sobre la naturaleza humana. Y al comprender sus ideas, uno entiende que el amor, en su forma moderna, no es más que una expresión más del juego de poder. Has sido engañado. No por ellas, sino por ti mismo. Por la imagen que creaste, por el cuento de hadas que alimentaste, por las películas que consumiste y las canciones que repetiste sin pensar. Has creído que una mujer te amará por ser bueno, por estar presente, por demostrar cuánto la necesitas. Y ese es el primer error. El más caro. El más letal. Porque no hay nada más repulsivo, más incómodo, más desgastante para una mujer que un hombre que se abandona a sí mismo por intentar retenerla. Y no es su culpa. Es biología. Es psicología evolutiva. Es energía. El universo no premia al que se entrega sin conservar su centro. Y las mujeres, sin saberlo, responden a esa ley con una precisión que desarma incluso al más romántico. No te lo dijeron. Nadie te lo advirtió. Porque es más cómodo mantenerte dormido, consumiendo falsas expectativas, culpándote por no ser suficiente. Pero aquí estás. Y si estás escuchando esto, es porque en algún rincón de tu historia, algo se quebró. Alguien se fue. Algo te hizo despertar. Y ahora estás listo. Maquiavelo decía que el príncipe debía ser amado o temido, pero nunca despreciado. Y muchos hombres se convierten, sin saberlo, en príncipes despreciables. No por maldad, sino por debilidad. No por ego, sino por sumisión. Porque en su intento desesperado de ser todo para una mujer, se convierten en nada para sí mismos. Y cuando eso sucede, cuando pierdes el respeto por ti, la mujer lo percibe. Lo siente. Lo registra como un cambio invisible pero irreversible. Ya no eres el hombre al que admiraba, sino el que ruega. Ya no eres el que lidera, sino el que obedece. Ya no eres un misterio, sino un recurso más. Hay hombres que aprenden estas verdades luego de haber dado años de su vida, luego de haber sostenido una relación con hilos de miedo, con cadenas de dependencia, con promesas vacías. Y cuando la mujer finalmente se va, no lo hace porque encontró a alguien mejor, sino porque tú dejaste de ser tú. Porque te volviste predecible. Porque te volviste frágil. Porque te volviste pequeño en nombre del amor. Pero no es tarde si estás aquí. No es tarde si decides mirar sin vendas, escuchar sin filtros, entender sin rabia. Porque lo que descubrirás en los próximos minutos no solo cambiará tu visión sobre las mujeres, sino sobre ti mismo, sobre tu rol en esta vida, sobre tu energía, tu poder y tu forma de caminar el mundo. Estas 5 verdades no son recetas. No son consejos. Son revelaciones. Son bisturíes que cortan profundamente, pero que también curan. Son faros en medio de la oscuridad emocional en la que tantos hombres se pierden. Son espejos que te mostrarán no a ella, sino a ti. Porque no se trata de entenderlas a ellas. Se trata de entender por qué tú mismo entregaste el control. Por qué tú mismo ignoraste las señales. Por qué tú mismo elegiste olvidarte de quién eras. Y cuando eso se comprende, algo cambia. Ya no suplicas amor. Inspiras respeto. Ya no persigues aprobación. Emites poder. Ahora estás listo para ver lo que la mayoría nunca verá. Para escuchar lo que se silencia en conversaciones cómodas. Para reconocer que detrás de cada historia de desamor, de abandono o de traición, hay una verdad que fue ignorada demasiado tiempo. Y la primera de esas verdades, quizás la más incómoda, la más brutal, es esta: la mujer no ama como tú crees. Y eso, lo cambia todo. La mujer no ama como tú crees. No lo hace con la lógica del sacrificio constante, ni con la promesa de eternidad que tantas veces viste en películas o escuchaste en canciones. No es una santa,
ni una villana. Es humana. Y como humana, responde a dinámicas mucho más antiguas que cualquier narrativa romántica. La primera verdad que el hombre aprende demasiado tarde es que el amor femenino no es incondicional, es funcional. Funcional no en el sentido cruel, sino práctico. La mujer ama al hombre que representa una mejora. Una mejora emocional, económica, social o incluso genética. Lo hace sin calcularlo con conciencia, pero lo siente. Lo percibe. Lo evalúa. Desde el inicio. Desde el primer contacto. Y esa evaluación nunca se detiene. El amor, para ella, no es un lugar donde descansar, es un espacio donde crecer. Y si dejas de representar crecimiento, si dejas de ser una figura de impulso, si te conviertes en un peso, en una carga, en una sombra de lo que fuiste, el amor se disuelve. Muchos hombres creen que dar más, que amar más, que sacrificarse más, hará que ella se quede. Y en realidad, cuanto más te doblas, más pierdes tu eje. Cuanto más te entregas sin reservas, más te alejas del principio que alguna vez te hizo atractivo, tu independencia, tu dirección, tu misterio. Maquiavelo no hablaba de amor, pero sí hablaba de percepción, de imagen, de autoridad. Y eso es exactamente lo que muchas mujeres buscan, sin decirlo con palabras, un hombre que se respete tanto a sí mismo, que no necesite rogar por compañía. Un hombre cuya visión sea tan fuerte, que cualquier mujer quiera caminar a su lado por el destino que él mismo está creando. Ahí entra la segunda verdad, las mujeres no admiran al hombre que se arrodilla. Lo compadecen. Lo toleran. Pero no lo desean. Porque la admiración es la base de la atracción. Y si la pierdes, no importa cuánto amor quede, no importa cuánta historia compartan, no importa lo bueno que seas, la atracción se muere. Y con ella, todo lo demás. Hay una gran diferencia entre ser bueno y ser débil. Entre ser generoso y ser necesitado. Entre amar desde la libertad y amar desde la dependencia. Cuando un hombre se arrodilla emocionalmente ante una mujer, creyendo que su amor depende de su sumisión, no solo entrega su dignidad, entrega también su poder. Y una vez que el poder se entrega, se rompe la tensión que alimentaba el deseo. Ella ya no siente que está con un líder, sino con un seguidor. Ya no siente que está con alguien que puede guiar, sino con alguien que busca aprobación constante. Y por más que diga que todo está bien, por más que aún te abrace, por más que sonríe en las fotos, por dentro, algo empieza a apagarse. El hombre que no se arrodilla no es un tirano. No es un narcisista. Es un hombre que sabe que su centro emocional no depende de una mujer. Que su misión no cambia por el estado de su relación. Que su energía no se negocia por miedo a perder a alguien. Y ese hombre despierta algo muy profundo en una mujer, la admiración. El respeto. La atracción visceral. Pero esto no se enseña. Esto se experimenta. A veces, con la pérdida. Con la traición. Con la soledad. Y es allí donde el aprendizaje se vuelve eterno. Porque después de haberlo dado todo y haber perdido igual, el hombre empieza a ver con otros ojos. Empieza a recordar quién era antes de convertirse en una versión complaciente de sí mismo. Y entonces, empieza a reconstruirse. No para gustarle a ella, sino para volverse alguien que nunca más se pierda por amor. Maquiavelo decía que es mejor ser temido que amado, si no puede ser ambas cosas. En el amor, esto se traduce en una regla sutil, más vale ser respetado que necesitado. Más vale ser admirado que adorado. Porque el respeto sostiene lo que el afecto no puede mantener cuando las emociones fluctúan. Muchos hombres ignoran esto hasta que la mujer que tenían al lado se va sin una razón aparente. Pero la razón estaba ahí, silenciosa, invisible, creciente. Estaba en cada vez que dejaste de tomar decisiones. En cada vez que priorizaste su comodidad sobre tu integridad. En cada vez que cediste tu visión para mantener la paz. Ella no se fue porque no te amaba. Se fue porque dejó de verte como alguien digno de seguir. Y no importa cuánto la amaste. Lo que importa es quién eras mientras lo hacías. Ahora entiendes por qué el amor funcional y la admiración son dos caras de la misma moneda. Porque si no representas una dirección clara, si no encarnas una visión, si no caminas con propósito, entonces te conviertes en una opción más, en un recuerdo cómodo, en una historia que alguna vez fue. Y cuando eso sucede, viene lo peor, el juicio silencioso. Esa tercera verdad que marca la diferencia entre un hombre que domina su narrativa y uno que simplemente reacciona al destino trazado por otros. Y así llegamos a esa tercera verdad, tan amarga como necesaria: la mujer juzga en silencio. No con palabras, no con gritos, no con confrontaciones, sino con ausencias. Con miradas que ya no brillan. Con silencios donde antes había entusiasmo.
con una frialdad sutil que se instala entre ambos sin pedir permiso, como una sombra que crece lentamente hasta consumirlo todo. La mayoría de los hombres no se dan cuenta de cuando empieza este juicio. Porque no viene con advertencias. No llega con avisos. Es un juicio silencioso, emocional, intuitivo, pero letal. Empieza el día en que dejas de evolucionar. El día en que ella percibe que ya no eres ese hombre que admiraba, sino uno que se estancó. Uno que perdió el rumbo, que vive por ella, que respira por su validación, que ya no es un faro, sino una vela que se apaga con cada soplo de inseguridad. Ese juicio no se expresa con palabras. Porque cuando una mujer empieza a juzgar, ya ha cruzado una línea interna de la que pocas veces regresa. Te sigue acompañando, pero ya no te sigue. Te sigue hablando, pero ya no te escucha. Y tú, sin darte cuenta, comienzas a sentirte pequeño. Sin saber por qué, todo lo que haces parece insuficiente. Lo que antes la hacía reír, ahora solo genera indiferencia. Tus esfuerzos ya no tienen peso. Tus palabras no generan impacto. Y entonces entras en pánico. Empiezas a hacer más. A intentar recuperar lo que ya no está. Te esfuerzas, le das más tiempo, más detalles, más promesas. Pero mientras más das, más confirmas lo que ella ya sospecha, que tú también lo sabes. Que perdiste la esencia. Que ya no eres el hombre que la hacía soñar. Ahora eres el hombre que la hace dudar. Y aquí se esconde la parte más brutal de esta verdad. La mujer no te lo dirá. No te avisará que está decepcionada. No te gritará que ha dejado de admirarte. Porque no quiere herirte, o porque simplemente ya no le importa lo suficiente como para intentar salvarte. Y tú, en tu confusión, en tu ingenuidad emocional, seguirás intentando, seguirás dando, seguirás arrodillándote, creyendo que el problema es que no estás haciendo lo suficiente, cuando en realidad, ya hiciste demasiado. El juicio silencioso se da en el alma, no en la boca. Y cuando se instala, cada pequeño gesto que hace se filtra a través del lente de su decepción. Ya no ve lo que haces, sino desde dónde lo haces. Si lo haces desde el miedo, lo percibe. Si lo haces desde la culpa, lo siente. Si lo haces desde la desesperación, lo rechaza. Porque las mujeres tienen una sensibilidad aguda hacia lo emocional. No racionalizan lo que sienten, pero lo sienten todo. Y actúan desde ahí, desde esa verdad invisible que tú ni siquiera sabías que estaba en juego. Y es aquí donde muchos hombres cometen el error más caro, intentar convencerla con lógica. Intentar negociar respeto. Suplicar una oportunidad. Llenarse de palabras, de promesas, de argumentos. Pero cuando una mujer ha comenzado a juzgarte internamente, las palabras ya no sirven. Porque ya no está conectada a lo que dices, sino a lo que eres. Y lo que eres en ese momento, es un reflejo desdibujado de quien fuiste. Maquiavelo enseñaba que la percepción lo es todo. Que los líderes caen no por sus errores, sino por cómo se les percibe después de ellos. Y en el juego emocional, sucede lo mismo. Cuando una mujer deja de verte como un líder emocional, como una figura de dirección, como alguien digno de admirar, ya no hay nada que puedas decir para cambiar esa imagen. Porque ella ya no está escuchando con los oídos, sino con las cicatrices. Y lo más trágico es que esto sucede lentamente. No es de un día para otro. Es progresivo. Sutil. Pero devastador. Ella sigue a tu lado, pero ya no está contigo. Sigue mirándote, pero ya no te ve. Sigue tocándote, pero ya no te siente. Está en cuerpo, pero no en alma. Y cuando llegas a ese punto, lo único que puedes hacer es una de dos cosas: seguir mendigando, hundiéndote más, o reconstruirte desde el silencio. Porque solo el silencio interno, el repliegue estratégico, el regreso a ti mismo, puede cambiar ese juicio. No por ella. No para recuperarla. Sino para recuperar tu esencia. Porque cuando vuelves a ti, cuando te recuerdas quién eras antes de perderte por amor, algo cambia. Y ese cambio se percibe. No se explica. No se vende. Se transmite. Y puede que ella ya no vuelva. O puede que sí. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que tú ya no volverás a ser el mismo. No volverás a entregarte sin límites. No volverás a sacrificar tu centro por complacer. No volverás a mendigar donde antes ofrecías poder. El juicio silencioso te destruye si no lo entiendes. Pero también puede reconstruirte, si lo aceptas. Porque es la prueba más dura que un hombre enfrenta en el amor. No por lo que ella te hace, sino por lo que tú permitiste que ocurriera dentro de ti. Y así, en medio de ese juicio, nace la cuarta verdad. Una que transforma por completo tu forma de ver las relaciones. El respeto no se pide. Se impone. El respeto no se pide. Se impone. No con gritos.
No con amenazas. No con violencia. Se impone desde la energía, desde la presencia, desde la postura interna de alguien que se conoce y no está dispuesto a rebajarse por afecto. El respeto no nace del miedo ni de la sumisión. Nace de la coherencia, de la firmeza, de la dirección. Y es allí donde el hombre encuentra su redención o su ruina, en su capacidad para hacerse respetar sin pedirlo. Después del juicio silencioso, cuando ya no hay palabras que sanen, cuando ella ya te mira con esa mezcla de lástima y distancia, muchos hombres sienten que han perdido toda autoridad emocional. Y es cierto, la perdieron. No porque ella se la quitó, sino porque la entregaron en pequeñas concesiones. En actos de debilidad disfrazados de amor. En promesas que sabían que no debían hacer, pero hicieron igual por temor a perderla. Y una vez que el respeto se rompe, no hay relación que se sostenga, por más amor que exista. Una mujer puede soportar muchas cosas. Errores, tropiezos, momentos oscuros. Pero lo que no tolera es la falta de respeto emocional. Esa sensación de que el hombre que tiene al lado ya no es un igual, sino alguien que se arrastra. Que vive para complacer. Que perdió el fuego interno y se convirtió en un satélite girando a su alrededor. Esa imagen no solo mata el deseo, mata la admiración. Y sin admiración, no hay vínculo que sobreviva. Maquiavelo decía que un príncipe debe evitar ser despreciado, incluso más que ser odiado. Porque el odio se puede temer, pero el desprecio te vuelve invisible. Y en el amor sucede lo mismo. Cuando una mujer te desprecia, ya no hay odio. Hay indiferencia. Ya no hay reclamos, hay silencio. Ya no hay pasión, hay distancia emocional. No te ataca, te ignora. Y ese es el verdadero abismo para un hombre, darse cuenta de que ya no es percibido ni como amenaza ni como deseo, sino como un peso innecesario. Por eso, el respeto debe estar presente desde el inicio. No como una regla impuesta, sino como una manifestación de tu propio amor propio. No se trata de imponer miedo, sino de imponer límites. De dejar claro, sin palabras, que hay líneas que no vas a cruzar ni permitir que crucen. Que estás dispuesto a amar, pero no a perderte. A compartir, pero no a entregarte por completo. Porque quien lo da todo sin medida, se vuelve reemplazable. Y quien se vuelve reemplazable, pierde. La paradoja es que cuando te respetas, inspiras respeto. Cuando te priorizas, te priorizan. Cuando te mantienes firme, aunque duela, aunque la pierdas, aunque te juzguen, generas un magnetismo que va más allá de lo físico. Un magnetismo basado en la coherencia. En la energía de alguien que no necesita ser amado para sentirse valioso. Eso, justamente eso, es lo que muchas mujeres buscan y muy pocas encuentran. Un hombre que no sea moldeable, que no cambie por aprobación, que no desaparezca en el intento de ser amado. Un hombre con un centro emocional sólido. Que pueda llorar sin dejar de ser fuerte. Que pueda amar sin dejar de ser respetado. Que pueda ceder sin perder su esencia. Pero para llegar a ese punto, primero hay que tocar fondo. Hay que pasar por el juicio. Por la pérdida. Por el vacío que queda cuando te das cuenta de que el amor sin respeto no vale nada. De que la compañía sin admiración es una prisión emocional. De que los te amo sin límites claros, se convierten en te tolero disfrazados. Es ahí donde nace un nuevo tipo de hombre. No el que busca dominar, sino el que ya no está dispuesto a ser dominado. No el que busca agradar, sino el que se agrada a sí mismo. Y desde esa postura, el respeto se vuelve inevitable. Porque no es una exigencia externa, es un reflejo interno. Ese hombre, cuando vuelve a mirar a una mujer, ya no lo hace desde la necesidad. Lo hace desde la elección. Desde la claridad. Desde la fuerza silenciosa de quien ha entendido que el respeto no se compra, no se ruega, no se intercambia. Se proyecta. Se encarna. Se respira. Y esa energía cambia todo. Porque cuando te haces respetar, incluso en la pérdida, ganas. Ganas paz, dignidad, poder personal. Ganas la certeza de que ya no serás ese hombre que se arrodilla ante el amor, sino el que camina al lado de él, sin miedo a quedarse solo si eso significa no perderse de nuevo. Y es entonces, solo entonces, cuando puedes comprender la quinta y última verdad. La más dolorosa, pero también la más liberadora, que ella nunca fue tuya. Y que lo único que realmente te pertenecía, eras tú. Y así llegamos a la última verdad, la más cruda, la más silenciosa, la que suele revelarse cuando todo ha terminado, cuando los recuerdos son lo único que queda latiendo la memoria, ella nunca fue tuya. Y no porque te haya traicionado, ni porque no te haya amado, ni porque tú no hayas sido suficiente, sino porque nadie le pertenece a nadie. El amor no es propiedad. Es experiencia. Es tránsito. Es un espejo en el que, por un tiempo,
viste reflejada tu mejor o peor versión. Muchos hombres no están preparados para aceptar esta verdad. Porque desde pequeños fueron educados para conquistar, para ganar, para poseer. Para creer que si hacían lo correcto, si entregaban todo, si eran leales, entonces ella les pertenecería. Como si fuera un trofeo, como si fuera una extensión de su identidad. Pero las mujeres no son territorios. No son medallas. No son premios. Son universos en sí mismas. Y como todo universo, cambian, giran, se expanden. No puedes retener lo que está hecho para fluir. Cuando entiendes que ella nunca fue tuya, dejas de pelear con el pasado. Dejas de atormentarte por lo que hiciste o dejaste de hacer. Porque comprendes que ella estuvo contigo mientras debía estar. Mientras vibraban en la misma frecuencia. Mientras sus caminos se entrelazaban en armonía. Pero cuando esa armonía se rompió, por miedo, por dependencia, por debilidad, por juicio, por falta de respeto, entonces la conexión se deshizo. No porque no hubiera amor, sino porque el amor, sin crecimiento, muere. Y eso duele. Duele profundamente. Porque recuerdas los abrazos, los planes, las promesas. Recuerdas cómo te miraba. Cómo te elegía. Cómo reía contigo. Y piensas, ¿cómo es posible que todo eso no signifique nada ahora? Pero no es que no signifique. Es que significó, en su momento. En su tiempo. En su forma. Fue real mientras duró. Y ahora solo queda aprender. Esa es la lección final. Que ella fue maestra. Que vino a enseñarte lo que debías saber. Que vino a mostrarte tus sombras, tus heridas, tus carencias emocionales. Que vino a activar tu caos interno para que despertaras. Y no podías verla como tuya, porque nadie enseña desde la pertenencia. Solo se puede aprender de quien es libre. Y ella, aunque te haya amado, siempre fue libre. Maquiavelo diría que el mayor error del hombre no es perder a la mujer, sino perderse a sí mismo mientras intenta retenerla. Porque en el intento de conservar lo que no puedes controlar, sacrificas lo más sagrado que tienes, tu identidad. Te vuelves esclavo del recuerdo, prisionero de la nostalgia, mendigo de una segunda oportunidad. Y ahí ya no hay dignidad. Ya no hay amor. Solo hay apego. Y el apego es una forma sofisticada de autodestrucción. Aceptar que ella nunca fue tuya es liberarte. Es recuperar el control. Es hacer las paces con lo que fue. Es poder mirar atrás sin rencor. Es decir, sí, la amé. Sí, la perdí. Pero también me encontré. Me redescubrí. Me reconstruí. Porque, al final, lo más valioso de toda esa experiencia no era ella, eras tú después de ella. El tú que aprendió a respetarse. A imponerse. A reconstruirse desde la nada. A comprender que el valor no está en ser amado, sino en ser íntegro, incluso en soledad. Y ahí, justo ahí, es donde la historia cambia. Porque cuando dejas de querer poseer, empiezas a elegir desde la libertad. Ya no necesitas que nadie te complete. Ya no buscas amor para sanar vacíos. Ya no entregas tu poder para ser validado. Ahora, si amas, es porque quieres compartir, no porque necesitas. Y esa es la forma más pura, más fuerte, más auténtica de amar. Ella nunca fue tuya, y está bien. Porque gracias a eso, hoy eres más tuyo que nunca. Ya no repites los errores. Ya no te entregas sin conciencia. Ya no aceptas menos de lo que mereces. Ya no te desvives por quien no vibra en tu frecuencia. Has comprendido que el amor real no exige sacrificio de tu esencia. Exige presencia, claridad, dirección. Y si un día vuelve, no la recibirás como antes. Ya no con ansiedad, ni con desesperación, ni con nostalgia. La mirarás con paz. Con gratitud. Y quizás con una sonrisa silenciosa que dice, gracias por lo que fuiste. Pero hoy, por fin, soy lo que debía ser desde el inicio. Y eso, no te lo debo a ti. Me lo debo a mí. Esa es la última verdad que todos aprendemos, demasiado tarde. Pero cuando la aprendes, ya no vuelves a ser el mismo. Porque ahora, por fin, eres dueño de lo único que realmente importa, de ti.